Radio Cleu, tu punto de encuentro. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en su programa Seguridad Ciudadana. Recordarles que estamos hablando de seguridad pública y los retos que tendrá que enfrentar el nuevo presidente de la República. Y bueno, en esta primera parte del programa hemos estado hablando un poco de los recursos federales, de dónde se obtienen recursos para seguridad pública. De repente uno piensa que se está haciendo mucha inversión en materia de seguridad pública y de repente el secretario encargado del ramo de cualquier entidad federativa nos dice es que los recursos no alcanzan, los recursos son insuficientes, los recursos son escasos para atender el fenómeno criminal. Y iremos platicando ahora mismo también de algunos problemas que se han presentado a nivel federal con este tema de los recursos federales. Bueno, para seguridad pública existen 4 tipos de recursos básicamente. Ya hablamos del FASP, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Ese dinero es de la Federación y cae directamente a las entidades federativas. Ahí hay una aportación del gobierno federal, pero además hay una coparticipación de las entidades federativas. Solamente de recursos federales son 7,000 millones de pesos. Está el FORTASEG, que es el subsidio para la seguridad y fortalecimiento de la seguridad pública municipal, que para este 2018 tiene 5,000 millones de pesos distribuidos entre los 300 municipios que presentan mayor incidencia delictiva o que por su ubicación geográfica o por ser pueblos mágicos o turísticos, pues tienen que tener una mayor cantidad de recursos para atender el fenómeno criminal. Tiene que ver también con el estado de fuerza y cómo están combatiendo el delito cada una de estas corporaciones. Luego hablábamos del FORTAMUN, que es el fondo de fortalecimiento de los municipios. A ver, el primero, el FORTASEG y el FASP, vienen etiquetados desde la ley de ingresos, del presupuesto de egresos de la Federación, en su artículo 8, es decir, son recursos que ya están etiquetados única y exclusivamente para la seguridad pública. FASP tiene 10 programas de prioridad nacional con 19 subprogramas y el FORTASEG tiene solamente 6 programas de prioridad nacional. Tiene prevención del delito, tiene capacitación, fortalecimiento y profesionalización de las instituciones policiales, tiene considerado videovigilancia, tiene considerado radiocomunicación y, bueno, básicamente prevención del delito y atención a víctimas. Y luego el FORTAMUN básicamente es aplicado, ese es un recurso que es un fondo federal, que lo podemos encontrar en la Ley de Coordinación Fiscal, en los fondos del ramo 33, ahí viene etiquetado el recurso, que es un fondo que le van a dar las entidades federativas a todos los municipios, y una buena parte de ese recurso del FORTAMUN, del Fondo de Fortalecimiento Municipal, puede ser utilizado para el pago de los salarios de los elementos policiales. Básicamente es para lo que se utiliza. A ver, entonces vamos un poquito, y además tienen los recursos propios, tanto las entidades federativas como los municipios, es decir, lo que ellos pueden llegar a recaudar por el cobro de los impuestos municipales y por el cobro de los impuestos estatales. Entonces son estos 4 tipos de recursos que puede llegarse una entidad federativa o que pueda llegarse un municipio para poder atender el fenómeno criminal. Vamos a una parte importante ahora. En el FORTASEG y el FASP, ¿quién es el encargado entonces? Estos 2 fondos, estos 2 subsidios, este fondo y este subsidio, están dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí es donde se dan las concertaciones. Las concertaciones son estas reuniones de trabajo donde ya que se les destinó, ya que se les otorgó el recurso a las entidades federativas y a los municipios, y ya que cada uno de ellos sabe con cuántos recursos va a contar por parte de la Federación y cuánto va a ser la coparticipación tanto de la entidad federativa como del municipio beneficiario del FORTASEG, se hacen reuniones de trabajo, se llaman concertaciones, donde las áreas técnicas, los encargados de búsqueda de personas, el Centro Nacional de Información, el Centro Nacional de Prevención del Delito, el Centro Nacional de Control y Confianza, todos ellos se reúnen con los funcionarios, tanto municipales como estatales, para de esa cantidad de recursos, cómo lo vamos a distribuir. Incluso los propios lineamientos del FORTASEG te establecen, por ejemplo, que el 10% del recurso que tú recibes federal tiene que ser destinado exclusivamente para prevención del delito, para que vayamos poniéndole números y nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, si un municipio en el país recibe 10 millones de pesos, 1 millón de pesos tendrá que ir forzosamente para prevención del delito. Y si es un municipio que tiene alerta de género,
por todo este tema de los feminicidios y por todo este tema de la equidad que se está tratando de trabajar en el país, entonces forzosamente este municipio en prevención tiene que invertir el 15%, es decir, si este municipio tuviera 10 millones de pesos, 1.5 millones de pesos tendrían que estar destinados para prevención del delito, lo cual nos dejaría 8.5 millones de pesos que deberíamos de distribuir entre cámaras, patrullas, chalecos, uniformes, radiocomunicación y todas aquellas necesidades de capacitación, por ejemplo, de evaluaciones de control de confianza que tengan tanto las policías municipales como las policías de las entidades federativas. Entonces, básicamente así es como se da esta distribución de los recursos, pero cosa extraña, por ejemplo, el Fortamun, que es un recurso que puede ser utilizado para seguridad pública, la administración, el control, el seguimiento, no lo tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este fondo del Fortamun, el seguimiento lo tiene que dar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, parece ya un poco extraño lo que pasa en materia de seguridad pública cuando existen más los recursos propios, obviamente que esos serán los congresos locales los encargados de verificar las cuentas públicas, primero los cabildos, de revisar la cuenta pública del presidente municipal, que es ahí donde se dice, a ver, tuvimos tantos recursos, se gastó en tanto y que las cuentas cuadren o que las cuentas sean iguales entre lo que recibimos y entre lo que gastamos. Y entonces, por lo menos hablando de recursos federales, en mi opinión deberían de ser Fortamun, Fortaseg y FASP, los que tendrían que estar supervisados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque al final los tres fondos o los tres subsidios están destinados a la materia de la seguridad pública. Y entonces, por un lado el Secretariado Ejecutivo revisa FASP y Fortaseg y por otro lado Secretaría de Hacienda revisa Fortamun. Entonces ya no hay como un control tampoco del ejercicio del gasto público en materia de Fortamun, ni hay una concertación de en qué es exactamente en lo que van a gastar las entidades federativas y los municipios, porque Fortamun lo reciben las entidades federativas y lo trasladan a los municipios. Ya no sabemos exactamente en qué, desde la Federación, desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en qué fueron ejecutados y en qué fueron ejercidos esos recursos públicos. Y bueno, al final el municipio sobre sus recursos propios tiene la facultad constitucional en el 115 a través de los municipios de poder y la soberanía de las entidades federativas de poder destinar lo que ellos decidan esos recursos propios que, repito, son los ingresos que reciben ellos por la propia recaudación de los impuestos a que tienen derecho de recibir. Bueno, eso solamente en la parte de los recursos económicos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y los últimos días hemos estado encontrando noticias digamos desde el ámbito teórico para lo que nosotros hacemos, que es el estudio del fenómeno criminal, de la criminalidad, de la parte de la prevención y atención de la comisión de las conductas delictivas, en noticias sumamente interesantes pero altamente preocupantes para la sociedad y para los que participamos de estas tareas. Hemos visto noticias en varios municipios de la entidad federativa donde resulta que detuvieron a algunos policías que resulta que no estaban evaluados, no había un control de confianza. Y eso resulta un tema sumamente preocupante. Ya hay 3 municipios en el estado de Puebla que las policías municipales han sido intervenidas, han sido por 2 mediante decreto y una únicamente con el establecimiento del mando, donde la entidad federativa ha tenido que tomar el control de la seguridad pública. Y eso es un tema digamos, altamente preocupante porque nos debe de llevar a pensar en el modelo que hoy tenemos de seguridad pública, de policías locales, de policías municipales, con una federación que está otorgando recursos y además que está pendiente de que la utilización de los recursos sea única y exclusivamente para la materia de la seguridad pública. Pero sí resulta un poco pues complejo entender cómo es que se dan este tipo de fenómenos, cómo es que se están presentando este tipo de situaciones, no solo en Puebla, es un asunto que se está presentando en diferentes entidades del país, en diferentes municipios a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero que no hemos escuchado a fondo, no hemos escuchado la opinión de los candidatos, de ninguno, de cómo van a mejorar este tema de la seguridad pública. Porque además otro problema que tenemos es que de acuerdo al 115 constitucional, las policías municipales, los municipios tienen derecho a tener su propia policía. Hay prácticamente 2.100 corporaciones de seguridad pública en el país, es decir, hay algunos municipios que no cuentan con su propia corporación, que están siendo atendidas por las entidades federativas o los estados, de manera más coloquial.
que no tienen una policía propia. Pero sí debe de llevarnos a la reflexión, amigos, porque es un tema además de interesante, sí es un tema bastante preocupante de qué está pasando con nuestras policías municipales. ¿Están teniendo las capacidades y los recursos suficientes como para enfrentar un fenómeno criminal que pareciera que va a la alza y que pareciera que nos resulta más preocupante cada día? O plantear y replantear los esquemas de seguridad pública en los que estamos trabajando. Vamos a regresar con ese tema para el siguiente corte, el siguiente bloque, perdón. Vamos ahora al segundo corte del programa y recordar las líneas de contacto a través de Facebook. Nos encuentran en Radio Cleu, en Instagram nos encuentran en Cleu Universidad, en YouTube nos encuentran como Radio Cleu y en nuestro WhatsApp 2226 62 49 46. Vamos a un corte y regresamos ahora mismo. Gracias. Radio Cleu, tu punto de encuentro.